Noticias de Bolivia de hoy 19 de septiembre. Los chats involucran a Kelka y 46 docentes en el caso Chanchullos. Por medio de mensajes en WhatsApp, el exdirector de Educación Superior, Agustín Tarifa, protagonizó este año el que podría ser el más polémico caso de chanchullos del que se haya hablado en Bolivia. En el amplio historial de conversaciones virtuales que investiga la Fiscalía, figuran como protagonistas el ministro de Educación, Adrián Kelka, y al menos otros 46 docentes y postulantes a cargos directivos. Por lo general, previo a esos mensajes, Tarifa ya había enviado las planillas de requisitos al cargo, los bancos de preguntas o las respuestas de los exámenes. Es lamentable descubrir que varios de los docentes y rectores posesionados a raíz de los exámenes que organizó el señor Agustín Tarifa aprobaron porque su camarada del Partido Comunista les filtró las preguntas y respuestas. El jurista representa a la viceministra de Educación, Valtezama, la autoridad del MAS que el 26 de julio denunció al ministro Kelka y a Tarifa ante la Fiscalía por tráfico de influencias. Las plataformas ciudadanas del 21F del país, que se reunieron en su 6º Congreso Nacional en La Paz, determinaron sumarse a la marcha indígena desde este lunes. Rechazaron la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Planifican reactivar las movilizaciones en contra del gobierno y la lucha para que los presos políticos sean liberados y para que el expresidente Evo Morales sea juzgado al menos por 4 motivos. El documento denuncia que existe un sistema judicial corrupto cooptado por el gobierno, utilizando a jueces y fiscales como los principales instrumentos de la injusticia y a grupos paramilitares para agredir y amedrentar a la ciudadanía democrática, especialmente a activistas de las plataformas ciudadanas del 21F, que salieron a las calles pacíficamente. Rechazaron la destrucción de los bosques, a través de los incendios provocados del avasallamiento de tierras, especialmente del territorio de los pueblos indígenas de tierras bajas y el biocidio. Determinaron apoyar moral y material a la marcha indígena, y como muestra de ello nos incorporaremos a partir del día lunes 20 a esa genuina movilización de los indígenas de tierras bajas. Organizarán una movilización pacífica el 10 de octubre de 2021, recordando un aniversario más de la recuperación de la democracia en 1982 y otra el 10 de noviembre, celebrando la cobarde huida de Juan Evo Morales y Álvaro García Linera ante la impronta democrática y pacífica de las plataformas ciudadanas del 21F. Además, acordaron iniciar una campaña para que se procese, se sancione y se lleve a la cárcel a Juan Evo Morales por violación a la CPE, daño económico al Estado, la pérdida del acceso libre y soberano al mar y presuntos casos de pedofilia. También rechazaron el conjunto de leyes y proyectos de leyes como la de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas, y lucharemos en las calles hasta su abrogación. De aprobarse estas leyes, el gobierno habrá terminado de instaurar el terrorismo de Estado. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Hay una arremetida, es una arremetida, una nueva arremetida para debilitarnos, para llevarnos a los bolivianos a la confrontación. Dice que tienen el plan dominó, ¿no? Van a empezar con uno, luego con otro, luego con otro, y así van a quitar mediante las fiscalías lo que no pudieron ganar en las elecciones. Autoridades del Ministerio de Justicia socializan la reforma de la justicia, en su que presentarán un proyecto. Sí, hemos estado ya en Oruro, Tarija, Cobija, el jueves y el viernes en La Paz el Alto. El día martes viajamos a Cochabamba, jueves estamos en Santa Cruz, la subsiguiente semana en Beni, Potosí y acabamos en Sucre. Son al menos 10 ciudades del país que las autoridades del Ministerio de Justicia visitaron con el fin de recoger propuestas y socializar sobre una reforma judicial. Pero creo que la población y los operadores de justicia coinciden en que uno de los pilares que hay que fortalecer es la independencia de los jueces. Los jueces quieren carrera, y por otro lado hay que fortalecer también los mecanismos de solución de controversias diferentes al juicio: conciliación, arbitraje, mediación, juntas vecinales, juzgados de paz.
El viceministro de Justicia, César Siles, explicó que se presentará un proyecto en Sucre. En Sucre pretendemos presentar los resultados parciales de la socialización de los 6 ejes de la reforma. Según denuncia de diputados de Comunidad Ciudadana, la ley aprobada sobre la legitimación de ganancias ilícitas también afectaría a la libertad de prensa cuando se levante el secreto profesional, indicaron. El movimiento al socialismo estaría vulnerando los derechos no solamente de las y los bolivianos, sino de la libertad de prensa, del secreto de imprenta al que tienen derecho absolutamente todos los medios de comunicación y todos los periodistas en Bolivia. Para diputados de Comunidad Ciudadana, la ley de legitimación de ganancias ilícitas también estaría afectando a la libertad de prensa cuando se levanta el secreto profesional. Los medios de comunicación que tengan información, entrevistas, notas de prensa y demás, que den alguna noticia y que este Centro de Investigaciones Financieras quiera llegar a esas noticias, los medios de comunicación van a tener que revelar sus fuentes. En el MAS lo niegan y aseguran que solo son inventos de la oposición. No se tiene que preocupar la prensa, ningún ciudadano o ciudadana, no vamos a vulnerar derechos fundamentales con nuestra ley. O sea, se va a investigar, no se va a vulnerar de ninguna manera el derecho a la libre expresión. En el movimiento al socialismo reconocen que salir de la OEA para conformar otro bloque regional no es una tarea sencilla y se debe seguir pasos específicos. Es una intención interesante que respaldamos, valoramos, conociendo el antecedente que hemos visto de la actuación de la Organización de Estados Americanos. En los últimos días, autoridades y representantes políticos de Bolivia y México manifestaron la intención de cambiar a la OEA por otra instancia como la CELAC, por considerar que la Organización de los Estados Americanos estaría actuando en función a intereses políticos que afectan a los estados. Sin embargo, esta no sería una tarea fácil, como lo afirman en el mismo partido oficialista. No asumamos extremos, son trabajos preliminares que se vienen desarrollando. Y en virtud de estos trabajos preliminares, vamos a tener que en algún momento poner a conocimiento de la Asamblea Legislativa la autorización para que Bolivia deje de ser parte de uno de estas instancias internacionales. Previo a esto, de manera unilateral, el órgano ejecutivo no toma decisiones. Es la Asamblea Legislativa quien autoriza también esto. En Comunidad Ciudadana creen que los discursos políticos de algunos países que buscan dejar de lado a la OEA son solo relatos, pues hay acuerdos internacionales que no se pueden desconocer, solo por intenciones políticas. Bueno, solamente son intenciones políticas, ¿no? Acá se puede observar que son 4 países que parecería que estuvieran trasnochados. Diputados de oposición criticaron el discurso del presidente Luis Arce en la CELAC, asegurando que esta instancia no es obsoleta. Escenario en que la OEA perdió legitimidad por varios factores. Entre estos, las acciones de injerencias en las democracias latinoamericanas. La OEA, en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democrática, actúa en contra de los principios de la democracia. Es un organismo obsoleto e ineficaz. Diputados de la oposición criticaron el discurso del presidente Luis Arce en la CELAC cuando indicó que la OEA es una instancia obsoleta e ineficaz. El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga indicó que la ineficiencia estaría en el gobierno. Hay que recordar al presidente que la OEA no es un organismo de juntuchas, de sindicatos. La OEA representa 35 países soberanos. Entonces, en ese contexto, pues, no puede hablar de esa manera con la OEA, que la OEA tiene mucha validez a nivel internacional. En el MAS aseguran que lo que buscan los estados es fortalecer a la CELAC y no así desaparecer a la OEA. Por eso creemos que la OEA está cumpliendo su ciclo. Tenemos que pensar en una organización de estados que genere bienestar, que genere paz, que respete democracias, que las fortalezca, que no convulsione, que respete su soberanía por sobre todo. El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció que el gobierno nacional tiene un plan dominó para atacar mediante el Ministerio Público a autoridades opositoras electas. Me acusan de discriminación. A mí me dicen negro, imagínense cuántos me discriminan. Dice que tienen el plan dominó, ¿no? Van a empezar con uno, luego con otro, y así van a quitar mediante las fiscalías lo que no pudieron ganar en las elecciones. Habemos varios candidatos que hemos ganado en elecciones y que ahora dicen que en la operación dominó van a empezar a querernos bajar a todos ellos.
Así calificó el alcalde de La Paz, Iván Arias, el accionar de la justicia con las autoridades de oposición tras la convocatoria de la Fiscalía para declarar este 21 de septiembre por una supuesta denuncia de discriminación interpuesta por la defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien aclaró que desconoce el extremo, ya que no es parte procesal del caso iniciado de oficio por el Ministerio Público. Están montándonos casos. Ya nos ha llegado el rumor de que nos están montando casos. O sea, le llaman ellos un paquete. Para el senador del MAS, Leonardo Loza, la población cometió una acción equivocada al elegir a Manfred Reyes Villa como alcalde de Cochabamba, ya que tiene procesos que no fueron resueltos, indicó. Lamento que los cochabambinos hayan elegido un alcalde con problemas legales. Estas son las palabras del senador Leonardo Loza, quien señaló que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, debería dejar su cargo y someterse a la justicia luego de que salió una sentencia ejecutoriada en su contra por el caso Sillar, que data del año 2009. Desde hace mucho tiempo atrás, y ahora la justicia obra lo que tiene que hacer. Ojalá, recalco, la justicia puede hacerlo lo que corresponda a lo que manda la ley boliviana, y de esa forma no caer en ninguna especulación principalmente política. Cabe señalar que el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación del burgomaestre sobre un fallo de 5 años de cárcel en su contra emitida el año 2013. Algún rato antes de las elecciones subnacionales, muchos de nosotros hemos advertido que personas con problemas legales no podemos ser candidatos, ni en las elecciones nacionales, ni en las elecciones subnacionales. Lamentablemente algo pasó allá adentro, se habilitaron como candidatos, ahora estamos viendo problemas legales. Hubo un cruce de gritos en el acto de inauguración de la feria. La oposición asegura que el presidente Luis Arce fue a provocar a los cruceños. Tras los incidentes en la inauguración de la Feria de Santa Cruz, donde unos abuchearon al presidente y otros lo aplaudieron, en la oposición consideran que fue el primer mandatario quien provocó, hablando de golpe en un evento de carácter económico y productivo. Ellos son los que están dividiendo el país, ellos son los que están confrontando y no les interesa la reconciliación y queda en evidencia en cualquier acto que va. En todo caso, parece que se radicaliza porque su posición dentro del MAS también es insegura. En el MAS dicen que si se menciona la palabra golpe es porque están convencidos de que hubo golpe en Bolivia. El presidente tiene mucha razón de decir la verdad, ¿no? Ha habido golpe, ha habido golpe. Hay diferentes estudios, investigaciones que han establecido que en 2019 ha habido golpe y eso les duele, de acuerdo a la realidad de lo que ha pasado el pueblo boliviano, y no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar de que ha habido golpe en 2019. Noticias de Bolivia de hoy.